Bienvenidas a Descarriladas. Este es un espacio para las que han querido hacer un giro de 180 grados en su vida y descarrilarse. Nosotras somos Andrea Bello y Daniela Nieto, dos amigas que decidieron dejar todo atrás para empezar una nueva vida. Ay, sí, porque aquí vinimos a pasarla bueno. Buenas. Hello, hello, my people. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descarriladas. Hoy estamos otra vez aquí, Daniela y yo, listas para echar lora delante de ustedes. Y como lo vieron en el título, vamos a hablar hoy sobre la educación. Y valga la aclaración que no vamos a hablar como desde la parte de educadoras, porque no somos profesionales en educación. Respetamos a todos los docentes, respetamos a las instituciones educativas. Sabemos que esto no es un tema como así al aire y que es un tema que lleva miles de años siendo investigados y demás, pero eso no quita que Daniela y yo hayamos sido estudiantes y que estemos rodeados en este momento de niños que, bueno, Daniela tiene un hijo, para los que no saben, que ya está en el colegio, nuestras amigas están empezando a ver en qué colegios meten a sus hijos, tenemos muchas abuelas que nos oyen, amigas, mamás de nuestras amigas, amigas de nuestras mamás, tías, besos para ellas. Pero bueno, todo esto para decirles... Sin más preámbulo. Daniela, ya vos te 3 veces, marica. Ya, metamos la pata. Vamos. Todo esto para decirles que sí, que venimos como a hablar de nuestra experiencia del tema de la educación, porque resulta y pasa que hace poco una amiga me dijo como, oye, estoy pensando en empezar a evaluar colegios para mi hijo, quiero saber cómo fue tu experiencia en tu colegio, qué piensas de la educación que recibiste, no sé qué, y me puso a pensar, y yo le dije a Daniela como, marica, esto lo tenemos que hablar, porque siento que está como muy relacionado con el descarrile y con el porqué de muchas cosas en nuestras vidas hoy presente. Para los que nos han oído en episodios anteriores, saben que Daniela y yo somos administradoras de empresas y que a ninguna le gustó haber estudiado administración de empresas. Terminamos ahí como por descarte porque, pues como no sé qué hacer, pues administración de empresas, pues alguna plática me dará. Y terminamos las dos sin platica, sin ejercer. Y aburridas de la carrera, no, mentira, Y no, qué aburridos pecado. de la carrera. No, pues algo ayudó, algo sirvió, Sí, obviamente, como obvio. todo, pero sí. Sí, digamos que no escogimos una carrera por algo muy vocacional o como porque dijéramos, uff, o sea, qué chimba aprender de esto, qué chimba ejercer en esto más adelante, como no la elegimos como por una pasión o como porque fuera algo muy vocacional, sino como porque, bueno, o sea, a la larga muchas veces uno tiene que tomar una decisión como ya, y digamos que eso era por descarte, pues era como lo que más se daba, ¿no? Previo a eso fue la educación que obtuvimos en el colegio, que también estudiamos juntas. Ujú. Y empezamos a entender que mucho de esa mala elección en la universidad, no mala, pero no la más acertada de pronto, eh, tiene orígenes desde que éramos unas niñas muy chiquiticas y en cómo nos afectó el modelo educativo en el que crecimos. Entonces, para empezar ya a meternos con la educación y a meter la pata, como dice Daniela, yo quiero empezar contando una anécdota muy heavy que me marcó mucho y les va a dar como una idea hacia dónde voy. Que yo cuando era chiquita, cuando estaba en kinder, manica, ¿cuántos años tiene uno en kinder? 5 años. 5. En nuestro colegio, bueno, nosotros teníamos 5 cuando estábamos en kinder. Yo me acuerdo que a mi mamá le dijeron que me tenía que prohibir y que me iban a prohibir entrar a la biblioteca. Porque yo, al parecer, en esos entonces era una niña muy ñoña, como llamaríamos en esos tiempos a las personas que vivían en la biblioteca, eh, y no jugaba en el recreo con los niños. Eso me duró poco, bueno, no sé si es culpa del colegio que haya sido después tan amiguera, marica, porque mira cómo va el cuento. Entonces, que pues yo tenía que relacionarme con otros niños, que era muy importante y que a mí me gustaba pasar mucho tiempo en la biblioteca, entonces que me iban a prohibir. O sea, para mí, red flag. Me prohibieron hacer lo que a mí hoy en día más me gusta, que es leer y estar rodeada de libros y de escribir. Entonces, ahí fue como
cuando me acordé de eso fue como, puta, qué video que a los niños, o por lo menos a nosotras, nos hayan empezado a prohibir ciertas conductas pensando que eran mejor otras, que son las que la educación conoce como las, no sé, como comunes, ¿no? Ujú, sí. Como jugar con los otros niños, como pasar matemáticas, como pasar física, como que todos somos iguales, todos tenemos que llegar y todos los niños tienen que cumplir ciertos estándares más o menos parecidos, en vez de entender que todos los niños tienen intereses distintos, habilidades distintas, formas de aprender distintas, y lo que nosotras recibimos fue que nos trataron como de amasar para meternos y hacernos encajar como en el cubito que ellos creen que es el ideal, que es ser bueno o por lo menos suficientemente bueno en ciertas materias y en ciertos ámbitos, ¿no? No Sí, sé o cómo lo sea, ves. porque eso no era solamente, no solamente con lo tuyo de la biblioteca, sino como darle más valor a ciertas materias que a otras, ¿no? O sea, si, por ejemplo, no sé, a mí siempre me fue muy bien en arte, religión y educación física. Y era como que, ja, ja, ¿sí me entiendes? O sea, ¿a quién le Who importa que cares? le Sí. vaya? Sí, o sea, ¿a quién le importa que le vaya bien en esas materias? Porque son como, entre comillas, relleno. ¿Sí? Hoy en día yo las veo y yo digo: "Guau", o sea, para mí siento que son de las materias más importantes, o sea, desarrollarte a nivel físico, desarrollarte a nivel espiritual y desarrollarte a nivel artístico, ¡wow! Pero durante muchos años siempre fueron reconocidas como las áreas, menos importantes y, pues, si te iba muy bien en eso, pero te iba mal en matemáticas o te iba mal en, inglés o español, ahí sí era como muy grave. Y asimismo, pues entonces los niños que de pronto tenían más habilidades en este tipo de materias, como yo, por ejemplo, ¿sí? Se sentían que no encajaban porque realmente las materias en las que teníamos que ser buenos eran otras, en las que de pronto yo no era tan buena, ¿sabes? Entonces, claro, era un colegio que estaba, pues, dedicado principalmente a los niños que eran buenos en esas otras materias. No sé si me hago entender. No era que estuviera solo dedicado a ellos, sino que obviamente, pues, son lugares donde esas personas van a encajar. Y si tú durante toda tu infancia, de tus 5 a tus 18 años, sientes que encajas en un lugar, sientes que sobresales, sientes que eres bueno en un lugar, pues, probablemente esto va a tener un impacto muy positivo a nivel de, pues, de autoconfianza, a nivel de autoestima. Sí, a nivel Conocerte a ti de mismo. conocerte a ti Ujú. mismo, ¿sabes? Entonces, vas a salir de esa misma institución, pues, con todas estas habilidades, mientras que la persona que de pronto no, como te pasó a ti, me pasó a mí, sales con un montón de inseguridades, sales sintiendo que nunca va a ser suficiente, sales sintiendo que Que no realmente éramos eres tan malo. inteligentes además, ¿no? O sea, por ejemplo, Como, ahorita que tú decías que éramos malas en la universidad, yo siento que cero, de hecho, yo siento que a mí la universidad me pareció muy fácil. Obvio que en algunas materias, pues, uno tenía que estudiar, naturalmente, o sea, como en cualquier universidad, pero yo siento que la universidad fue muy fácil para mí en comparación con el colegio. Para mí el colegio fue muy difícil, o sea, yo me acuerdo las trasnochadas que yo me pegaba en el colegio estudiando, superaron por 10 haber hecho la carrera de administración de empresas, o sea, superaron por 10. Y realmente, sí siento que era, pues, que de pronto no era un colegio para mí. Entonces, aquí la idea no es venir como a criticar a ese colegio porque son unos no, pero es que antecede a eso, pues, la decisión de, como padres, a qué colegio metemos a nuestros hijos, y mm, esa decisión, pues, tiene que estar muy alineada con quién es nuestro hijo, y cuál es el modelo total. educativo que propone este colegio, y también cuáles son como Tus em, intereses, ¿sabes? O sea, yo digo como, yo no soy mamá, pero qué importante es eso que se habla hoy en la paternidad, de fijarnos en lo que nuestros hijos o los chiquitines que tenemos a nuestro lado son buenos. O sea, mira cómo muestra interés por la música, mira cómo pinta, mira cómo habla, mira cómo se siente atraído por los números. Todos ellos empiezan desde muy chiquiticos a mostrar intereses muy genuinos. Y nosotros, en vez como de que nos pusieran atención, era como, ah, eso no importa, sí, le gusta pintar, ok, pero lo ignoro y ella tiene que pasar matemáticas, pasar química y tiene que esforzarse y tiene que saber que tiene que. Entonces, crecimos con un
tienes que estudiar más, tienes que estudiar más, tienes que estudiar más, o no, no pasaste, no pasaste, tienes que, en vez de decirte como, oye, en esto eres buenísima, te gustaría que, no sé, le dedicáramos más horas a esto, eh, se, como que se nubló y se ignoró por completo las habilidades que nosotras teníamos, que de pronto no eran física, química y matemáticas, como dice Daniela. Qué importante conocer a nuestros hijos, a nuestros chiquitos y decir, wow, o sea, tenemos talentos que si los explotamos, que si los apoyamos, seguramente va a llevar a que en un futuro eh, ellos mismos conozcan cuáles son sus talentos y no salir a los 18 años diciendo yo en qué seré buena. Porque yo no sé si a ti te pasó de ponerte esa pregunta en la cabeza, ¿no? Y que creo que al final por eso uno escogió como administración, por lo menos en mi caso, que era como algo que abarcaba muchas posibilidades. Pues si soy administradora, entonces puedo estudiar, puedo trabajar en una empresa que haga esto, o sea, como en como más diversidad y eso era porque yo todavía no tenía muy claro en qué era buena. Y Sí, de sí hecho era... en nuestra época Ujú, decían como que el que estudiaba administración de empresas era porque no sabía qué estudiar. O sea, ese era como sí, el estigma sí, del sí. administrador. No sé si todavía es así. Sí, claro, o sea que me parece importante, obviamente, pues una institución que permita el autoconocimiento y que valide las diferentes formas de talentos y de intereses que tienen los niños sin clasificar como que unas son mejores que otras. Bueno, yo tuve una experiencia muy interesante porque bueno, a mí en ese colegio sí siempre me fue mal. De hecho, me acuerdo que en kinder perdí inglés. Y de ahí en adelante, pues prácticamente todos los años siempre perdía, pues una, dos, tres materias, El año. cuatro, cinco, hasta que ya perdí el año. Andrea perdió sexto, yo perdí décimo, varios de nuestros amigos perdieron el año. Bueno, era como normal, pues perder el año. Obviamente fue muy difícil para mí porque perdí un año antes de graduarme, o sea, yo había entrado con toda esta promoción desde que tenía 5 años y obviamente soñaba con estar con ellos y graduarme con todos, tenía todas mis amigas y tenía a mi novio de ese entonces. Imagínense uno también dejar al novio graduarse con todo el mundo y uno no ir con él. El No, novio, mejor la dicho. Daniela dura una garrapata, esas intensas que uno saca ni con Barsol, güey madre. Tenía ese novio, entonces, bueno, nada, me dio muy duro, pues, perder ese año, obviamente, me perdí de todo, me perdí de la excursión, me perdí pues, del prom juntos, me perdí, bueno, de todas estas cosas que se hacen, como esos rituales de cierre, pero esto me dio una oportunidad enorme, porque yo me cambié de colegio Y descubriste la felicidad. y descubrí la felicidad. Me cambié de colegio a un colegio de solo mujeres. Al principio también tenía mucho miedo porque también estaba como todo este estigma, todo este chisme como de, uy, no, los colegios de solo mujeres son horribles, todas son hipócritas, Sí, todas son sobre unas todo porque nosotros veníamos de mentirosas. colegio mixto. Claro, todas son unas no sé qué, entonces como que me daba un poquito de miedo, pero uff, o sea, nada que ver. Yo entré y todas me recibieron demasiado bien. Yo me acuerdo que lo que más me impactó cuando yo llegué a ese colegio y llegué a mi casa por la tarde fue llegar a contarle a mi mamá que la gente estaba feliz, que me parecía muy impactante que todas estaban felices, o sea, como el ambiente era muy como óptimo para que las personas estuvieran calmas, o sea, no tuvieran su sistema nervioso totalmente alterado porque tienes que estudiar en exceso, sino que realmente estaban felices. O sea, yo vi gente feliz y a mí eso me impactó. Claro, yo llevaba cuánto, 10 no sé, 12 años, no sé cuánto tiempo, o sea, pues desde los 5 hasta los 17 en un mismo colegio donde yo no veía ese mismo ambiente, aunque teníamos un buen ambiente entre amigos, nos queríamos mucho, pero el ambiente académico era muy pesado y eso hacía pues que todos estuviéramos constantemente estresados. Entonces ahí yo de verdad conocí la felicidad, mejor dicho, y era un colegio que también era un colegio bueno académicamente, ¿sí? No era pues un recreo ni que nada hacían, no, era un colegio bueno académicamente y las personas que se graduaron conmigo hoy en día son personas exitosas, que les va muy bien, que están felices, o sea, aquí hago esta aclaración porque a veces creemos que nuestros hijos solo van a prosperar si van al colegio donde académicamente les exigen más, el que sale de primeras en el ICFES, en el que dicen como que, uff, lo académico es lo más importante y no, ¿sí? O sea, tengo que aclarar que
todo tipo de personas, de todo tipo de colegios, pueden ser muy exitosos y les puede ir muy bien en la vida. Yo creo que ser muy exitoso no tiene tanto que ver con el colegio donde fuiste y el nivel académico de ese colegio, sino también el balance que haya habido con el mundo emocional y con que esta persona se haya podido sentir realizada durante 10, 12, 13 años. Mira, hay una cosa muy importante que estoy pensando mientras estás diciendo eso, porque cuando yo hablaba con mi amiga sobre mí, yo decía, bueno, pero la verdad es que, pues, gracias a este colegio es que tengo las amigas que tengo y de pronto si no hubiera estudiado en ese colegio, no hubiera tenido las amigas que tengo. Y fíjate que, sí, obviamente, como tú dijiste, hicimos muy buenas amistades, pero en el colegio donde era todo el mundo feliz, al que tú entraste después, también tienes excelentes amigas y todas ellas también hicieron excelentes relaciones. Entonces es como tratar de, como que uno trata de justificar el por qué entonces era bueno la educación tradicional. No, porque la familia, no, porque los amigos, no, no, marica, no éramos tan felices como si tú lo conociste después. Yo me quedé con, o sea, yo no conocí la Para ti esa felicidad en fue el la colegio. única, para ti esa fue la única imagen de Exacto. felicidad, ¿sabes? Exacto. Y sí fui Y feliz, o sea, es obvio, y decir, no era un fuiste martirio, feliz, nos reíamos, pero obvio. Daniela puede decir que no era tan realmente feliz porque como ella dice, el sistema nervioso lo teníamos alterado, o sea, estábamos preocupados porque íbamos perdiendo 5 materias, teníamos que llegar a la casa a estudiar demasiado, teníamos miedo de que llegara el fin de semana porque iban a entregar notas y enfrentarnos a nuestros papás, entonces era un constante estrés para O sea, un ¿tú no te niño. acuerdas llegar a primera hora, o sea, 7 de la mañana en el colegio y todos alrededor de diferentes pupitres repasando lo último que tocaba repasar de tal cosa? Y es como, Obvio. ay, pero ¿y estudiaste esto? No sé qué, de la mitocondria. ¿Qué? ¿Eso lo van a preguntar hoy? Pero, o sea, era como que todo era Sí, como sí. un estar al borde, ¿sabes? Adrenalina pura, Obvio, marica. de pronto la gente que era muy buena académicamente no vivió tanto estrés. Yo tengo que decir que a mí tampoco me fue tan bien porque yo siempre he sido una persona muy distraída y de pronto no aprovechaba las clases al máximo porque me distraía. Pero lo que les digo, estuve en otro colegio y estuve en una universidad donde teniendo los mismos problemas de atención tenía la capacidad de, o sea, Tener entender buenos resultados y y ser tener más buenos feliz. resultados y estar feliz, o sea, como que hacer todo. Entonces, bueno, esto me lleva a mí también como a una conclusión, y es que a veces creemos que los colegios son igual a resultados cuando vamos a escoger colegios, porque también debo decir que ya mi hijo ya ha pasado por varios colegios, no por un tema académico, sino porque nosotros nos hemos mudado a diferentes ciudades y pues he podido observar la diferencia entre muchos, o sea, desde la pedagogía Waldorf hasta los Montessori, hasta la tradicional, hasta colegios, como no sé, como tipo Europeos. europeos, exacto, o sea, como diferentes metodologías. No hay una que sea mejor que la otra, realmente no hay una que sea mejor que la otra, pero lo que tenemos que tener muy presentes como papás es más allá del resultado, más allá como de, uy, 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 los premios, lo que se ganó este colegio, el no sé qué, es como, cómo se siente ese lugar, ¿sí? Cómo se siente ese colegio, porque para mí lo que era llegar a mi primer colegio y sentir el nivel de estrés académico, los niños, etcétera, y después llegar al otro colegio y yo ver que quería que las niñas fueran felices. Entonces es como que importante que haya ese balance y que la gente realmente pues esté feliz. A ver, otra cosa, esta es mi experiencia individual, no significa que todas las mujeres que hayan estudiado en ese colegio hayan sido felices, o sea, puede ser, como les digo, no todos los colegios son para todo el mundo, pero sí Es que que pude esa es la observar, clave. Lo que tú acabas de decir, no, todos los colegios son para todo el mundo. O sea, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos en el futuro? O sea, que sean personas felices, que sepan cuáles son sus dones, que hagan lo que les gusta, que sepan que ser diferente está bien. O queremos una persona que sea excelente en matemáticas. Es válido la opción A como es válido la opción B, ¿sabes? Pero creo que es evidente para las personas que nos oyen que Daniela y yo escogeríamos la opción A. Entonces es importante tener en cuenta y escoger un colegio que tenga esas condiciones. Y me imagino que ahí vas a contar como todo lo que has visto tú con León. claro. Entonces, lo que les digo, uno a veces se convence mucho como de que este colegio tiene mejores resultados en X, Y o Z, pero no vives realmente lo que es el ambiente y eso es lo que es más difícil de escoger un colegio, porque es que cuando tú vas a los open house, cuando tú vas a todas estas cosas, esto tú no lo ves, ¿sí?
O sea, a ti te van a vender una propuesta educativa y tú no ves cuál es realmente el ambiente emocional, cómo resuelven temáticas de, no sé, de bullying, cómo resuelven temáticas, o sea, les dan algunas herramientas para calmarse, les enseñan, o sea, hoy en día los modelos de educación más avanzados le están enseñando a los niños a meditar, le están enseñando a los niños a regular su sistema nervioso, a hablar de sus emociones, a integrar todas estas habilidades blandas que son tan importantes para el bienestar total de un ser humano, sin decir que no les van a enseñar las materias que tienen que aprender y todo lo que tienen que aprender. Entonces, yo creo que es importante eso, como mirar un poco, tratar de ver más allá de lo que te ven del colegio y entender un poco realmente cómo están las dinámicas. De pronto, si conoces otros papás que tengan sus niños ahí, porque también uno dice: "Ay, voy a meter a mi hijo en el colegio en el que yo me gradué". Tu colegio en el que del que tú te graduaste ha cambiado un montón en los últimos 15 años. Total. O sea, no es el mismo colegio. Y también, Y ¿cuáles son tus prioridades como mm, papá y mamá? Esa es la otra exacto. cosa que yo iba a mencionar. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando llegamos acá a vivir a Pereira, para mí la mayor prioridad que yo tenía era que fuera un colegio bueno académicamente, normal, ¿sí? No, pues, no tenía que ser el, mejor dicho, el mejor, porque yo ya viví lo que es estar en este colegio que dicen que es el mejor y que de pronto es demasiado exigente. No era necesario, sino un muy buen colegio, pero para mí la prioridad más grande era el inglés. O sea, que León salga con un muy buen inglés. Yo siento que de ahí y pues que sea feliz, o sea, que el colegio se dedique también a que tengan le den una alta importancia al bienestar emocional de los niños, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No solamente por nosotros, sino porque yo sé que León es un niño que es muy emocional, yo sé que León es un niño que necesita sentirse como muy refugiado emocionalmente, entonces, por como yo conozco a mi hijo, siento que mi hijo se iría mejor en un colegio de esos. Y encontré el colegio, ¿no? Encontré el colegio, me encantó el colegio, pero no había cupo cuando yo llegué. Entonces lo metí a otro, lo metí a un colegio europeo. Y fue muy impactante lo que pasó en este colegio porque realmente sí, yo sentí que de pronto era como una conexión entre padres y profesores, entre profesores y niños, como muy seria, muy formal, muy poco, pues como muy poco, Personalizada, como no sé, o sea, no era cercana. tan, pues que nosotros somos colombianos, nuestra cultura Mm, es demasiado diferente, ¿sí? mm, Pero yo dije: "Bueno, igual es un muy buen colegio, etcétera, metámoslo acá", que, pues, era la segunda opción. Y efectivamente empezó a León no le gustó mucho. Esto también es muy importante, tú ver eso a iba a tu decir. hijo, tú ver Total. cómo está tu hijo. O sea, si tu hijo llega aburrido del colegio, si tu hijo llega triste del colegio, si tu hijo llora a los Estresado todo el día. exacto, es como que no es un colegio para él, no es el lugar para él estar todo el día, o sea, es que se va a criar años en este lugar, lo más importante es que realmente se sienta cómodo y que se sienta bien, porque si este niño crece teniendo un buen autoestima y una fuerza en sí mismo y crece sintiendo que es capaz, que es bueno, que se siente cómodo, pues va a ser mucho más fácil para él más adelante encontrar qué quiere y prosperar. A clavar a un niño de 5, 6, 7, 8 años con un montón de estrés tan innecesario. Total, y ojo, ahí lo que dices, dos cosas que quiero como rescatar. Y uno, la primera que la acabas de decir, es como lo que queremos es que nuestros hijos crezcan entendiendo que la felicidad es posible, que una vida sin estrés es posible, o por el contrario, que entiendan que el estrés, el sobreesfuerzo, la constante tensión es lo normal, porque es que eso fue lo que nosotras vivimos desde chiquitas. Sabes que gracias a Dios tuvimos la capacidad y las herramientas y la información a nuestra Y el mano para que privilegio, el privilegio de darnos cuenta que había otra forma de vivir, ¿me entiendes? Y por eso es que estamos grabando aquí este podcast y por eso todo el cuento que hemos hablado durante 2 años aquí sentadas, ¿sabes? Porque tuvimos ese privilegio, pero no es fácil tú salir de ahí cuando desde los 5 años estás acostumbrado a que el estrés, el sobreesfuerzo, el que tienes que trabajar todo el tiempo duro, pues es lo normal, ¿no? claro, es el Entonces, modus operandi, o sea, exacto. Entonces, marica, tú quieres que tu hijo entienda que la vida también está para pasar rico, que claro que hay unas obligaciones que cumplir, porque es que nadie está hablando en que no cumplir obligaciones. no, él tiene que cumplir Mm, con sus obligaciones, con sus tareas, se tiene que esforzar, no ha sido fácil en este colegio.
Ah, bueno, perdón, paréntesis. Entonces, nosotros vimos que él se estaba sintiendo mal en este otro colegio y finalmente decidimos sacarlo y volvimos a pedir cupo en el primero, que era el que nos había gustado, y ya hoy en día lleva un año en ese colegio, está muy feliz, nosotros también. Y obviamente que él también se tiene que esforzar, él se esfuerza, hay cosas que le parecen difíciles, todo esto es normal, pero en un marco, o sea, en un marco donde tú no sientas que tu hijo está desbordado constantemente o que sí, o como que, no sé, a mí el tema del estrés, me parece que un poco de estrés es bueno, pero un estrés ya llevado al límite no siento que sea sano, y menos para un niño. ¿Y por cuánto tiempo? Ahí es otra cosa, porque, por ejemplo, no sé, lo digo yo desde afuera, pero bueno, si León está estresado porque, o sea, no sé, porque este semestre matemáticas se puso difícil, porque está aprendiendo, no sé, a dividir, o sea, entiendo que eso genera estrés, pero marica, 15 años estresado con la misma materia, es como, y ahí quería rescatar la segunda cosa y era a mí por lo menos, y no estoy juzgando a mi madre hermosa que lo hizo todo desde el amor, pero a mí nunca mi mamá me sentó a decirme como, parce, ¿cómo te sientes? A ver, yo me sentía generalmente bien. Ahora en retrospectiva es que tengo la capacidad de decir como vivía estresada, pero yo tenía como una vida, lo que creía que era feliz en el colegio, pero nunca tuve la conversación con mi mamá de, oye, o sea, este estrés es sano porque estás tan estresada o cómo te estás sintiendo. Los papás de nuestra época acudían primero a los profesores en vez de a sus propios hijos, ¿me entiendes? Entonces, o sea, yo creo que una persona desde los 5 hasta los 17 puede tener una conversación muy seria de decir, oye, esto creo que me va bien, no me gusta por tal cosa, sí me gusta por tal otra. Me acuerdo que hace poco me reencontré con una persona que estudió con nosotras en el colegio y decía, yo no entiendo a mis papás cómo no me sacaron o me llevaron al psicólogo viéndome que yo no era feliz. Y es lo que te digo, como que normalizamos mucho el estrés y es que se tiene que esforzar y nuestras mamás como que normalizaron que vernos a las 4 de la mañana estudiando porque, ay, sí, tan juiciosa, se levantó temprano para repasar, parce, no sé, es normal. Totalmente de acuerdo, pero lo mismo, no todo el mundo se levantaba a esa hora a estudiar, porque había gente que era para ese colegio, era muy juiciosa. O sea, hay muchas personas que no se levantaban a esa hora, eran muy juiciosas, tomaban apuntes toda la clase, no hacían más que participar y pues estudiaban un poco antes de, o sea, yo creo que no a todo el mundo le pareció, pero nosotras sí, obvio, nosotras sí. O sea, dime qué tan normal es que a los 15, 16 años yo me atragantara en Red Bull toda la noche para estudiar. Yo pienso que sí, o sea, como papás de verdad tenemos que observar demasiado a nuestros hijos, ver cómo se relacionan con el lugar y si están contentos y si están bien y si pueden con ese nivel, maravilloso, dejarlos ahí. Pero si definitivamente los vemos como, o sea, yo creo que si yo hoy en día fuera mi mamá, o sea, no sé cómo explicarlo, sí. Si yo a León lo veo haciendo lo que yo hacía en ese entonces y con ese nivel de estrés, yo creo que yo sí me cuestionaría si es el lugar adecuado para él. Oiga, yo no sé, es que yo, lo que tú dices, yo no quiero meter tanto la pata porque además como no soy mamá, no quiero que a mí aquí las mamás se me vengan encima, pero es que, marica, yo siento que el sistema educativo está muy mal, de verdad. O sea, a calzón quitado lo digo, como yo sé que tiene que haber unos conocimientos básicos de diferentes aspectos, pero hasta qué punto y hasta qué edad, ¿sabes? O sea, para mí lo más importante hoy en día, en retrospectiva, es que cada uno explote sus talentos, que cada uno se sienta cómodo con su ser diferente, con sus cualidades distintas, porque es que todos tenemos habilidades, intereses distintos y todos son válidos. O sea, ¿en qué momento está bien hacer creer que alguien que no tiene los mismos intereses que los otros o no las mismas formas de aprender está mal, ¿sabes? Entender y vivir orgullosos de nuestra autenticidad, de cómo somos, de las cosas que mostramos. Todos no somos iguales física y químicamente hablando, ¿sabes? Hasta en anatomía está comprobado que o sea, que unos seres humanos tienen ciertos áreas del cerebro más desarrolladas y que otras, y el derecho y el izquierdo, y eso significa que tienes más facilidad para ciertas habilidades y para otras. ¿En qué momento dejamos todo eso de lado? ¿Me entiendes?
Sí, igual yo creo que poco a poco como que esto también ha venido cambiando, o sea, y creo que hoy en día se viene un reto demasiado grande para todas las instituciones educativas a partir de, pues de, no sé, de toda la inteligencia artificial y todo lo que hay hoy en día, porque cuánta cantidad de empleos se van a volver obsoletos a partir de todo este desarrollo tecnológico y si seguimos creando, pues, o sea, educando niños justamente para que cumplan como con esas labores, pues realmente no va a ser necesario. O sea, estaba leyendo también antes de sacar este episodio, creo que te lo mencionaba ahorita, pues de que hoy en día este tipo de las instituciones educativas se tienen que enfocar mucho en reforzar en los niños todo lo que son las habilidades blandas y todas las cosas que realmente la inteligencia artificial no va a poder hacer por nosotros. Lo vincular, lo relacional, lo creativo, son realmente como las cosas que se van a ir necesitando a futuro. Más que memorízate La tabla periódica, la tabla marica. periódica. O sea, lo único que me ha servido es para llenar crucigramas, literalmente. Pero yo te hago una pregunta a ti, como mamá. O sea, si a ti hoy en día, y respóndemela con honestidad, porque quiero saber cuál es la respuesta y quiero como debatirla. Y es, si a ti como tu mamá te dicen, mira, este colegio no existe las matemáticas, no existe la química, no existe la física, pero tu hijo va a ser totalmente feliz y va a aprender a ser una persona responsable, no sé, comprometida, vamos a explotar sus dones y demás hoy, o sea, te toca meterlo Mañana, mañana. montaron ese colegio en Pereira y me llega esto. Exacto, ¿tú lo metes? Uy, no sé, Por no eso, sé. ¿por qué no? Bueno, pues, pues porque creo que necesito saber realmente que sí da resultados, ¿sí me entiendes? O sea, lo mismo que te dije, cuando te venden una propuesta educativa, te la quieren vender. En todos los colegios te van a decir que tu hijo va a ser feliz. En todos. Porque hoy en día ya todos saben las técnicas de marketing y véndele a la mente, no a la gente. O sea, ya todo está, o sea, ya todo está ahí. O sea, tú vas a cualquier open house y a ti, o sea, tú vas a querer meter a tu hijo en todos los colegios a los que vayas porque todos te sorprenden demasiado, te parecen demasiado wow, ¿sí? Pero si es una forma de educación que yo aún no conozco, me daría un poco de miedo. No estoy segura de que lo metería de uno, me daría un poco de miedo, porque me daría la duda de decir, ¿será que si lo meto es una apuesta? ¿Sí me entiendes? Claro, y eso es lo O que a sea, mí me raya en el sentido en que, como tú dices, creo que poco a poco la educación está cambiando, pero poco a poquísimo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque creo que todavía tenemos miedo de pararnos y decir, yo no quiero que mi hijo estudie química, porque eso no le va a servir para nada, porque es algo, a ver, entiendo, no te estoy juzgando, lo entiendo, pero creo que es un hecho de que nos da miedo como esas afirmaciones tan fuertes de que no, o sea, de que aprenda a sumar, restar y dividir y pare de contar, que aprenda. lo que pasa es que a tu hijo no le van a dejar de dictar química porque a nivel nacional hay un pensum que hay que cumplir y sí o sí va a tener que ver química, ¿sí? Pero ¿Cómo lo ve? igual, ¿Cómo lo independientemente ve? Va del a ser pensum, diferente. No, o sea, pues a nivel, mejor dicho, a nivel nacional y legal, tiene que verlo. O sea, en todos los colegios para poderte graduar vas a tener que ver esas materias. Entonces, hasta que esto no cambie a nivel nacional, esas son las materias que va a tener que ver. Entonces, yo en este momento prefiero escoger un colegio que, ok, le van a enseñar eso, pero están implementando hoy en día nuevas formas también educativas, ¿sí? Entonces, sí, probablemente León sí va a ver química, pero algo que hacen, no sé, en el Colegio de León es que digamos que ellos ponen en el centro el tema de la motivación. Entonces los ponen a hacer proyectos y buscan que los proyectos involucren varias materias, ¿sí? Que en ese proyecto él tenga cosas de geografía, tenga cosas de química, tenga cosas de matemáticas, o sea, y él tenga la capacidad como de globalizarlo todo y no tenerlo solamente como que química, ¿sí me entiendes? Yo en este momento no confiaría 100% a menos de que obviamente pues cada uno es diferente. Ah, por ejemplo, ¿sabes qué vi el otro día? Yo cuando era niña siempre soñé con ir a estos campamentos de Cajuyalí. No sé si sí, alguien lo ha ido por ahí, Cajuyalí. Bueno, yo siempre soñé con ser una niña Cajuyalí, pero nunca fui a Cajuyalí. pero explica qué es Cajuyalí para que no Bueno, sea PN. Cajuyalí eran unos campamentos de verano súper chéveres. Eran súper chéveres, súper bacanos. También creo que eran súper caros.
Eso te iba a decir, y para los que tenían plata. Para los que tenían plata, sí. Pero bueno, yo nunca fui a Cajuyalí, pero en estos días yo estaba pensando, ¿ves? ¿Será que esa vaina todavía existe? ¿Será que algún día hago que León cumpla mis sueños y lo mando yo? No, mentira. Pero entonces, claro, yo dije, bueno, ¿será que existe? Y me di cuenta que ellos están sacando una propuesta educativa de colegio. Eso entendí. No sé si me estoy equivocando. Entendí que están sacando un colegio. Pero claro, es una gente que lleva en el tema educativo a partir de los campamentos, es una gente que tiene una trayectoria y después de 30 años de hacer eso están empezando a sacar un colegio. De pronto confiaría mucho más en algo así. Entonces, por eso te digo, no me lanzaría. Si me dicen, no, que no va a haber matemáticas, física, pero va a ser feliz, no me lanzaría de cabeza, no, probablemente no, porque a ti te da miedo. Tú dices, fue pucha, o lo Claro, meto en esto, o lo meto en esto que pues para mí está bien, porque yo la verdad estoy muy feliz con el colegio en el que está León en este momento, ¿sí? O, eh, o me lanzo a algo completamente nuevo, pero no tengo ni idea si cuando salga realmente va a poder, no sé, ¿sí me entiende, no, entiendes? no, no, yo entiendo tu respuesta y lo que te digo, no la estoy juzgando. Lo que pasa es que creo que sí estamos todavía muy lejos de que haya un cambio real en la educación, porque independientemente de todo lo que me dices del pensum, de todo, por supuesto, o sea, uno va a querer que el chino, pues si así funciona el sistema educativo del mundo entero, pues que el chino pueda acceder a ese mundo educativo de alguna forma y encontrar como la mejor versión dentro de esa forma. Pero independientemente de que del pensum, de que así funcionan, yo creo que todavía estamos muy tibios como humanos para hacer un giro de 180 grados en cuanto a la educación, porque todavía nos da miedo, como tú misma lo estás diciendo, decir que la química debería ser para las personas que les interesa la química, que la física tiene algunos racionamientos y algunas cosas que uno tiene que entender que por supuesto sirven, pero hasta cierto punto. Las matemáticas, por supuesto que las matemáticas aplicadas a tu vida real, a tus gastos, a tu economía, te funcionan hasta cierto punto. No sé hasta qué punto me sirvió a mí sacar una integral, pero creo que el mundo todavía está muy tibio en pararse rotundamente y decir, marica, lo que necesitamos en el mundo son personas buenas, no personas buenas en matemáticas, ni en física, ni en química. Y esa Sí, pero tibieza como seres humanos aplica para muchas cosas, ¿me entiendes? Por eso seguimos permitiendo, y acá me voy a salir, pero por eso seguimos permitiendo que pasen tantas cosas, tantas injusticias, por eso seguimos siendo como tan eh, poco empáticos con cosas y con guerras que pasan en otros lugares del mundo, porque somos un poco tibios en ese sentido. Entonces me da como, no tristeza, la palabra no es tristeza, pero me da video que creo que nosotras no vamos a ver un sistema educativo realmente eh, como lo quisiéramos ver para lo que nos queda de vida. O sea, yo creo que eso lo que faltan pasa es muchos que lo que años. pasa es que, o sea, sí te entiendo, pero yo creo que todo esto es algo demasiado, es un proceso, ¿sabes? Yo creo que es un proceso. Y todos esos procesos están basados en investigaciones, pero también están como basados en prueba y error. Entonces, para mí, me parece que sí, sí están cambiando bastantes cosas en los modelos educativos, pero va muy despacio. Pero yo creo que es natural que vaya muy despacio, pues porque justamente como que nadie se quiere lanzar a arriesgarse a algo que todavía no está probado, verificado, etcétera, y que de pronto, no sé, esas promociones de niños salgan con cualquier issue como el que traemos nosotras acá, ¿sí? Pero de cualquier otro ámbito. Entonces, yo creo que sí, o sea, hoy en día hay muchos colegios corriendo para ver cómo se adaptan, qué traen nuevo, qué más hacen, o sea, qué implementan, pero yo sí creo que hay varias propuestas educativas que están cambiando. Yo me acuerdo, había un colegio en Brasil donde yo me moría por meter a León, pero claro, o sea, esto parecía un campamento budista, era un campus así, todo lleno de madera, y los niños aprendían sobre la conciencia, y obviamente pues aprendían todo lo académico. Y ahí yo vi como que, wow, o sea, sí están entrando colegios, no sé. En Colombia me imagino que todavía son muy pocos los que están trayendo todo esto, pero estoy segura que si tú vas a, no sé, a Canadá, en muchos lugares de Europa, no sé, Japón, qué sé yo, están trayendo todas estas nuevas modalidades de educación, pero yo creo que es algo muy progresivo. Pero lo que sí sé es que a Colombia
se va a demorar. Se va a demorar más de lo que se demora en lugares que están pues mucho más desarrollados, porque incluso en Brasil, en Florianópolis, habían ya colegios que yo decía, wow, o sea, impresionante, ¿sabes? Que yo aquí pensando que para mí, obviamente lo que les digo aquí, sí, o sea, estoy súper abierta a que me funen en todo lo que he dicho, pero para mí todos los, Funen, funen. para mí todos los profesores deberían ser primero psicólogos que profesionales en cualquier otro ámbito, ¿me entiendes? O sea, tú puedes saber muy bien sumar y muy bien todos los otros conceptos, pero si tú no sabes entender a un niño, si no sabes cómo entregar esa información hacia un niño, o sea, para mí que los colegios deberían ser como un psicólogo rector, un psicólogo de matemáticas, un psicólogo de física, un psicólogo de química y que entiendan realmente a los niños y que entiendan realmente a cada persona y no al revés, no que haya un psicólogo en todo el colegio para 400 niños y 25.000 profesores en diferentes ámbitos expertos, porque es que, Sí, mira, por ejemplo, acá, bueno, yo no sé cómo funciona acá en Colombia. Yo tengo entendido que acá en Colombia tú no tienes que, mejor dicho, no hay una carrera específica que tengas que hacer en docencia para tú ser profesor. Tú simplemente tienes que saber de la materia e claro, ir a parce, explicar. O que sea, por ejemplo, si tú estudiaste grave. literatura, puedes ir a ser profesora de literatura, ¿sí me entiendes? Pero, por ejemplo, en Argentina, lo digo porque mi esposo es Y acá en profesor de España también. matemáticas de profesión, o sea, él estudió 4 años para ser profesor de matemáticas. En la carrera del profesorado les enseñan psicología. No me parece necesario que hagan una carrera completa de psicología, pero sí por lo menos que estudien la psicología, pues a nivel infantil y juvenil, pues para justamente tratar a los niños. Pero claro, eso no pasa acá. O sea, ese no es una condición para ser un profesor acá en Colombia. Pero en otros lugares sí. Y me parece, como tú dices, me parece muy importante. Pues sí, no sé, a mí realmente el tema educativo me genera mucho, mucho choque ver que todavía estamos dando pasos tan pequeños, o sea, que está cambiando, Sí, la pero verdad a sí. tan pequeña escala, cuando cada día estamos tratando de que haya mejores personas en el mundo, cuando hay más información sobre la inteligencia emocional, donde cada día es más claro que el amor, la paz, eh, son más importantes que la plata. Entonces, no sé, con tanta información y con tanto conocimiento, me cuesta ver cómo todavía la educación sigue tan estática o tan poco A mí me, maleable. a mí me gustaría que cerráramos este episodio también, pues mencionando algo que para mí es importante y es que yo siento que es muy importante como papás que nos eduquemos también nosotros. ¿Sabes? Como eso que decías, como no, es que los profesores deberían estudiar algo de psicología, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que nosotros como papás también. También deberíamos buscar cursos, herramientas, etcétera, porque eso es hacernos responsables realmente del bienestar emocional de nuestros hijos. Solo así podemos realmente notar qué les está pasando, solo así podemos encontrar formas de comunicación mucho más asertivas, solo así podemos saber cuándo necesitamos darles más espacio o cuándo necesitamos darles más atención. Entonces, porque sí, también me doy cuenta que lo hablábamos hace poquito con unas mamás del colegio, y es que em, a veces los papás sienten que como que entregan los niños al colegio y el colegio tiene que hacer todo. Ya, Tiene sí, que hacer todo y es como que nosotros estamos, o sea, usted le tiene que enseñar a mi hijo todo, o sea, si no, ¿para qué está el colegio? Y es como, no, sí, o no, sea, no, no. el colegio los va a educar y el colegio tiene que cumplir con su mínimo, que es educarlos académicamente, ¿sabes? Ese es el mínimo, si me entiendes, el colegio es Sí, para que se eduquen académicamente, ¿sí? Pero de ahí en adelante, todo lo que son límites, comunicación, etcétera, o sea, todas estas cosas las tenemos que aprender nosotros en casa. Y yo lo que he aprendido en estos 7 años es que me he tenido que educar. O sea, cuando, por ejemplo, cuando pasó este tema, ay, pucha, de lo de León, de la atención, etcétera, más allá, o sea, mi pregunta era simplemente, bueno, y si él tiene temas de atención, ¿cómo lo manejo yo en casa para que esto no se vuelva un conflicto para él? ¿Sí? mm, ¿Cómo lo manejo yo para en vez de ser esta mamá que está todo el día como que otra vez con lo mismo? ¿Por qué te demoras tanto? ¿Por qué te distraes con esto? Te dije que te amarraras los zapatos. O sea,
obvio, uno a veces de papá se le salen esas cosas, naturalmente, pero qué mamera que sea como la lora desde que te levantas hasta que te acuestas. O sea, imagínate ser quien recibe eso, ¿sí me entiendes? Sí, sí, Imagínate sí, tener total. 6 años y ser quien recibe esto y recibe, y recibe, y recibe, y recibe, y recibe, recibe. O sea, cada vez que esta personita tenga un mal día, ¿qué se va a decir? O sea, va a ponerle play a ese cassette, ¿sí me entiendes? Mm, Y va a decir, es que yo nunca organizo, yo siempre soy desorganizado, yo siempre soy muy necio, yo siempre. Entonces, creo que es muy importante, o sea, la responsabilidad más grande que tenemos es de verdad empezar a educarnos nosotros también y validar y bla, 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 toda esa información que hay muchísima. Y obviamente no querer ser perfectos, porque pues es muy difícil ya ser los papás que nos enojan y que nos gritan y que no sé qué, pero yo sí creo que unos pequeños cambios tienen un impacto muy grande en nuestro relacionamiento con ellos y es ir así, poco a poco. Y también hay días que uno tiene más paciencia que otros, entonces también entenderlo. Pero creo que también, esto lo menciono acá, pues para los papás que nos están oyendo, que no se crean que el colegio pues tiene que hacer absolutamente todo, sino que también hay una parte incluso más importante que la académica que se da en casa. total. Yo siempre digo, los papás, muchos berracos, o sea, me les quito el sombrero porque educar muy jodido. Y lindo lo que tú dices, como que tenemos tantas responsabilidades con esas personitas que no les queremos como grabar ese cassette que tú estás diciendo que le ponen play y después crean mil traumas sin quererlo. Entonces, ustedes son muy valientes en meterse en ese rodeo. Eh, nada, se me viene a la cabeza para cerrar. No sé si sabes de qué película es. Esta película de Capitán Fantastic, no sé si te la viste, creo que está en Netflix y todo, No, que son... no. No, Daniela, ¿tú no te la has visto? O sea, te la tienes que ver ya, o sea, apenas terminemos de grabar este episodio. Es un ¿Pero es para papá. vérmela con León o no? Sí, sí, pero primero mírala tú, porque yo no sé, después la embarro y tú me dices, me regañas, como me dijiste que era con León y no, pero yo creo que sí. Pero es un papá que se lleva a sus hijos, que además son como 5, a vivir en la selva y a educarlos él mismo en la selva. Es todo este tema, ¿no? O sea, los pone, les tiene disciplina, les hace ejercicios físicos, los exige leer y sus niños son hasta más inteligentes que el promedio de Ay, los que no, me la están quiero ver ya. en Cerremos. Bueno, nos escuelas, vemos. Gracias a todos por estar aquí. en escuelas tradicionales, pero también refleja mucho como el conflicto también de que al final la sociedad todavía no está muy lista para estos personajitos, ¿sabes? Tan lindos y Claro. tan diferentes. Entonces, ahí está, nada, la recomiendo y está muy relacionado con lo que yo decía, como que me parece muy triste porque al final tampoco es fácil, como lo hemos hablado en otros aspectos de la vida, como decir, me aíslo y me voy al monte y crío a mi hijo o me crío a mí mismo, porque al final pues somos seres sociales y vivimos en esta sociedad y tenemos que saber cómo acoplarnos a ella o si no se va a volver como invivible y nos podemos como hasta enloquecer, ¿sabes? Pero bueno, nada, eso, quería cerrar con eso. Así Bueno, ya que nos saben, hablamos. ¿Capitán qué? Capitán Fantastic. Sí. Capitán Fantastic para que la vean y bueno, Peliculón. para que compartan esto también con sus amigos padres Así que están que, buscando colegio para sus niños. Bueno, así que nos oímos próximamente. Bye nos bye. vemos. Bye bye.